La cámara del timbre, a las 22:47, grabó al coronel James Whitmore saliendo a su porche tras su paseo nocturno. Vestía una cazadora azul marino y llevaba una pequeña linterna. La grabación lo capturó abriendo la puerta principal y entrando, sin saber que le quedaban menos de 3 minutos de vida. El coronel Whitmore había servido a su país durante 30 años, recibiendo una estrella de bronce en Irak y un corazón púrpura en Afganistán. La disciplina que lo impulsó a lo largo de 3 décadas de servicio militar lo acompañó hasta su retiro. Todas las noches, exactamente a las 22:15, salía de su modesta casa estilo rancho en Maplewood, Georgia, recorría la misma ruta de 3 kilómetros por las tranquilas calles y regresaba a casa exactamente 32 minutos después. James vivía solo en la casa que había compartido con su difunta esposa, Catherine. Falleció en marzo de 2013 tras una batalla de 11 meses contra el cáncer de páncreas. Esos 11 meses cambiaron por completo la perspectiva que James tenía sobre sus 3 hijos. El diagnóstico llegó en abril de 2012. Catherine tenía 58 años y era maestra de primaria. El médico le dio entre 12 y 18 meses de vida. Catherine llamó a sus 3 hijos para darles la noticia esa misma tarde. Holden, el mayor, condujo desde Atlanta una vez para visitarla. Se quedó una tarde y luego regresó a su negocio de reformas, que estaba en crisis. Llamaba cada pocas semanas, pero siempre tenía excusas. Lauren vino 2 veces durante esos 11 meses. Ambas visitas duraron menos de 1 hora antes de regresar corriendo a Marietta para hablar con sus abogados de divorcio. Pero Michael, el más joven, de 32 años, tomó una decisión diferente. Michael trabajaba como gerente de proyectos en una constructora de Atlanta y tenía un título en Ingeniería Civil de Georgia Tech. El viernes que recibió la llamada de su madre, fue a la oficina de su jefe y le dio su renuncia de 2 semanas. En menos de un mes, empacó sus cosas y regresó a la habitación de su infancia en Maplewood. Durante 11 meses, Michael se convirtió en el cuidador de su madre a tiempo completo. Cocinaba las comidas que Catherine apenas podía comer, cambiaba las sábanas, empapada en sudores nocturnos, y la ayudaba a ir al baño cuando estaba demasiado débil para caminar. En las últimas semanas, cuando Catherine ya no podía levantarse de la cama, Michael dormía en el suelo junto a ella. Catherine falleció el 14 de marzo de 2013. Holden y Lauren llegaron 2 días después para el funeral. Tras el entierro de Catherine, Michael se quedó 6 meses más para ayudar a su padre en duelo. Enseñó a James a cocinar comidas básicas, a lavar la ropa y a gestionar el silencio de una casa que solía ser sinónimo de risas. Cuando Michael finalmente regresó a Atlanta a finales de 2013, la visitaba cada 2 fines de semana. James poseía una pequeña cartera inmobiliaria, 4 propiedades de alquiler compradas como inversión. Michael se hizo cargo de la administración, gestionando a los inquilinos, las reparaciones y las adquisiciones estratégicas. Bajo su dirección, la cartera creció de $2 millones en 2013 a $4 millones en 2018. Michael nunca exigió ningún pago, considerándolo su responsabilidad. James nunca olvidó lo que Michael sacrificó mientras sus otros hijos se mantenían alejados. Holden se declaró en bancarrota en 2016 tras la quiebra de su negocio de reformas. Ahora trabajaba en trabajos ocasionales de construcción por Atlanta, alquilando un apartamento y evitando las llamadas de su padre. El divorcio de Lauren en 2015 la dejó devastada económicamente, trabajando como recepcionista médica y apenas cubriendo el alquiler con 2 hijos que mantener. Ambos visitaban a su padre una vez al año, generalmente en su cumpleaños. El 4 de noviembre de 2018, James hizo 3 llamadas. Llamó primero a Holden, luego a Lauren y luego a Michael. El mensaje era idéntico. Estaba finalizando su testamento el lunes 12 de noviembre. Quería que sus hijos conocieran las condiciones. Michael recibiría el 80% de la herencia, aproximadamente $3. 2 millones. Holden y Lauren recibirían cada uno el 10%, aproximadamente $400,000 cada uno. James explicó su razonamiento con calma. Michael lo ganó con sacrificio durante la enfermedad de Catherine y aumentando el patrimonio hasta convertirlo en algo sustancial. Holden y Lauren tomaron decisiones que los llevaron a otra parte. Holden colgó el teléfono y sintió que la ira lo inundaba como la gasolina al encontrarse con el fuego. $400,000 cuando su hermano recibía 8 veces esa cantidad. Se quedó mirando las paredes de su apartamento, las notificaciones de pagos atrasados apiladas en la encimera de la cocina, el desastre de una vida que apenas podía mantener.
Lauren recibió la llamada mientras estaba sentada en su coche frente a la consulta médica donde trabajaba. Se aferró al volante hasta que se le pusieron blancos los nudillos. 400.000 mientras Michael se marchaba con millones. La injusticia la consumía por completo. Entre el 7 y el 9 de noviembre, Holden y Lauren intercambiaron 6 llamadas telefónicas. Las conversaciones fueron breves, deliberadamente vagas. Necesitamos hablar en persona. Esto no es justo. Tenemos que hacer algo. El 9 de noviembre, Holden condujo hasta Marietta y se encontró con Lauren en una cafetería a 3 cuadras de su apartamento. Se sentaron en una mesa de la esquina durante 73 minutos. La camarera que les atendió después le dijo a la policía que pidieron café pero apenas lo probaron, hablando en voz baja con las cabezas juntas. Holden llegó primero, eligiendo la mesa más alejada del mostrador. Lauren entró 12 minutos después con gafas de sol a pesar del cielo nublado. Se sentó frente a él. Tenía los ojos rojos. 400.000, dijo Holden sin saludar mientras se marchaba con todo. Lo sé, dijo Lauren. Mi abogado dice que 400.000 apenas cubrirían lo que debo del divorcio. Me quedarían quizás 50.000. Tengo una deuda de 200.000. 400.000 parece mucho hasta que te das cuenta de que es justo lo suficiente para seguir ahogándome un poco más despacio. Lauren miró alrededor de la cafetería. Otros 3 clientes, ninguno prestando atención. ¿Y si hablamos con él? Explícale nuestra situación. Holden rió con amargura. ¿Crees que a papá le importa? Ya tomó su decisión. Michael es el hijo predilecto porque hizo de enfermero durante 11 meses. Se quedaron en silencio. La camarera trajo café. Esperaron a que se fuera. El testamento se ultima el lunes, dijo Holden en voz baja. El 12 de noviembre. Una vez que lo firme, se acabó. ¿Qué dices? Preguntó Lauren, pero su tono sugería que ya lo sabía. Digo que tenemos 8 días. ¿Y si pasa algo antes del lunes? Lauren palideció. Hablas de matarlo. Hablo de recuperar lo que debería ser nuestro. También somos sus hijos. Sospecharían de nosotros inmediatamente. No si sospechan de Michael. Dijo Holden. Está de visita este fin de semana. ¿Y si las pruebas apuntan a Michael? El estatuto de la cazavampiros. Si Michael es condenado, no puede heredar. Su parte se reparte entre nosotros. 2 millones cada uno en lugar de 400.000. Lauren se quedó mirando su café. Pensó en sus hijos. La deuda que la agobiaba. La injusticia de ser castigada por tener problemas mientras que Michael recibía una recompensa por estar disponible. ¿Cómo lo haríamos? Pasaron 20 minutos resolviendo los detalles, el tiempo, el enfoque y la estrategia de salida. Cuando finalmente se fueron por separado, sin mirar atrás. El 10 de noviembre de 2018 era sábado. James pasó el día como siempre, administrando sus propiedades de alquiler y preparándose para la visita de Michael. Planeaba llevar a su hijo al servicio conmemorativo del Día de los Veteranos en la plaza del pueblo de Maplewood a la mañana siguiente. A las 22:15. James se puso su cazadora azul marino, cogió su pequeña linterna y salió por la puerta principal para su paseo nocturno. La cámara del timbre lo grabó saliendo. El barrio estaba tranquilo, las farolas proyectaban largas sombras sobre las aceras vacías. James caminó hacia el norte por la calle Maple, giró hacia el este por la avenida Birch, completó su vuelta habitual y se dirigió a casa. Mientras James caminaba, Holden y Lauren ya estaban dentro de su casa. Holden había conducido desde Atlanta esa tarde, llegando a las 3:42 de la tarde. Una cámara de tráfico en la autopista 27 captó su camioneta dirigiéndose al sur hacia Maplewood. Aparcó en una calle lateral a 2 cuadras de la casa de su padre y esperó en la cabina de su camioneta durante horas, viendo la puesta de sol y el encendido de las luces de la calle. Lauren salió de Marietta a las 6:14 de la tarde. Otra cámara de tráfico captó su coche dirigiéndose hacia el sur, y una tercera cámara mostró su vehículo cerca de la salida de Maplewood a las 7:53 de la tarde. Estacionó a 3 cuadras de distancia y caminó hacia la casa sin llevar nada más que su bolso. Se encontraron en la esquina trasera de la propiedad a las 10:20 de la noche, 5 minutos después de que James saliera a caminar. Holden lo había visto irse, había visto encenderse la luz del porche, había visto a su padre salir con su cazadora azul marino y su linterna. James había seguido la misma rutina cada noche durante 5 años. Predecible y vulnerable,
James nunca cerraba con llave la puerta trasera durante sus paseos nocturnos. Consideraba Maplewood un lugar seguro, un pueblo pequeño donde todos se conocían. El cerrojo de la puerta principal era habitual en las viviendas militares, pero la puerta trasera que daba a la cocina siempre permanecía sin llave. Holden probó el picaporte y giró suavemente. Entraron. La cocina olía a café y al ligero aroma persistente del asado que James había preparado para la cena. La casa estaba a oscuras, salvo por la luz del porche que se veía a través de las ventanas de la sala. Holden y Lauren estaban en la cocina, dejando que sus ojos se acostumbraran a la oscuridad. Holden había traído una llave de tubo de su camioneta envuelta en una toalla para no dejar huellas. La desenvolvió, sintiendo el peso del acero en la mano. «Deberías esperar en el pasillo», susurró Holden. «Por si algo sale mal». Lauren asintió. El corazón le latía tan fuerte que lo sentía en la garganta. Se dirigió al pasillo oscuro que conectaba la cocina con los dormitorios, colocándose donde pudiera ver la cocina, pero sin que la vieran desde la puerta. Holden estaba junto al refrigerador, pegado a la pared. La palanca de hierro, a su lado, se mantenía baja. Esperaron en silencio. El minuto se alargó. Las 10:30 se convirtieron en las 10:35. Luego en las 10:40. Luego en las 10:45. Cada pequeño ruido los hacía estremecer. El compresor del refrigerador al encenderse. La casa asentándose. Un coche pasando afuera. Lauren pensó en irse. En salir corriendo por la puerta trasera y fingir que esto nunca había sucedido. Pero entonces pensó en los 400,000 pesos y la deuda que la estaba tragando viva, y en la injusticia de que Michael se quedara con todo, y se quedó donde estaba. A las 10:47 de la noche, la cámara del timbre grabó a James regresando de su paseo. Subió los 3 escalones de su porche, usó su llave para abrir la puerta principal y entró. Gritó: «Michael, ¿ya estás aquí?» Esperaba que su hijo menor ya hubiera llegado. La casa permanecía oscura y silenciosa. James encendió la luz de la entrada, iluminando la sala. Caminó hacia la cocina para tomar su vaso de agua habitual antes de acostarse. Holden apretó la mano sobre la palanca. Los pasos de su padre se acercaron. James empujó la puerta de la cocina y cogió el interruptor de la luz. Holden atacó al instante. La barra de hierro impactó en la nuca de James con un ruido como el de un martillo golpeando madera mojada. James emitió un leve ruido de sorpresa y cayó de rodillas. Su linterna resonó en el suelo de baldosas. Holden atacó de nuevo. El segundo golpe le fracturó el cráneo a James. Cayó hacia adelante, apoyado en las manos, intentando gatear, intentando comprender qué estaba pasando. El tercer golpe le provocó una hemorragia interna masiva. James Whitmore se desplomó en el suelo de la cocina y dejó de moverse. Lauren había salido del pasillo cuando comenzó el ataque. Se quedó paralizada, mirando el cuerpo de su padre. La sangre se acumulaba bajo su cabeza, extendiéndose lentamente por las baldosas blancas. Holden respiraba con dificultad, aún con la llave de cruz en la mano. ¿Lo es? Lauren no pudo terminar la frase. Holden se arrodilló, comprobó el pulso, aunque sabía que no lo tendría. Lauren sintió ganas de vomitar. Esto era real. Lo habían hecho de verdad. Su padre, que sobrevivió al combate en Irak y Afganistán, que los crió, pagó su educación y los amó a pesar de sus fracasos, estaba muerto en el suelo de su cocina porque querían su dinero. «Tenemos que fingir», dijo Holden. Dijo. Su voz era mecánica, como si leyera un guión. «Que parezca un robo. Que parezca que Michael entró en pánico». Se movieron por la casa como autómatas. Holden volcó los muebles de la sala, abrió los cajones y esparció el contenido por el suelo. Lauren sacó la cartera de su padre del bolsillo y su reloj de la muñeca, objetos de los que se desharían más tarde. Holden limpió la palanca de hierro con cuidado, eliminando cualquier posible huella dactilar, y la colocó junto al cuerpo. Limpiaron toda superficie que pudieran haber tocado: la manija de la puerta trasera, la encimera de la cocina, la pared del pasillo. A las 11:15 de la noche, salieron por la puerta trasera, cerrándola con cuidado tras ellos. El vecindario estaba en silencio. No se habían encendido las luces de las casas vecinas. Nadie había oído nada. Holden regresó a su camioneta estacionada a 2 cuadras de distancia. Lauren caminó hacia su auto 3 cuadras en dirección opuesta. Condujeron a casa por separado. Holden se dirigía al norte, a Atlanta. Lauren al norte a Marietta. A medianoche, ambos estaban en sus respectivas casas,
estableciendo coartadas que esperaban que fueran válidas. Ninguno durmió esa noche. Michael Whitmore debía salir de Atlanta a las 8 de la noche, planeaba llegar a Maplewood a las 9 de la noche, pasar la noche con su padre y asistir juntos al memorial del Día de los Veteranos a la mañana siguiente, pero un proyecto de trabajo se retrasó, lo que retrasó su salida hasta las 11:30 de la noche. A las 11:47 de la noche, Michael paró en una gasolinera a tomar un café. Las cámaras de seguridad lo captaron pagando en el mostrador. A las 23:52, mientras conducía hacia el sur, Michael le envió un mensaje a su padre diciéndole que llegaría tarde. Lo siento, llega a la 1:00. El mensaje nunca fue leído. Las cámaras de tráfico a las 0:18 captaron su Honda Accord plateado cerca de Cedarville. Luego, a las 0:41, entrando a Maplewood a las 0:43. La cámara del timbre captó la llegada de Michael. Las imágenes lo muestran estacionándose, caminando hacia la puerta principal y llamando. Al no haber respuesta, probó el pomo y lo encontró sin llave. Empujó la puerta y llamó a su padre. Los muebles volcados en la sala activaron la alarma de inmediato. Michael recorrió la casa, gritando con preocupación. Encontró el cuerpo de su padre en la cocina a las 0:46. La grabación del 911 capturó a Michael con voz apenas coherente, con la voz entrecortada mientras intentaba explicar lo que había encontrado. El detective Alan Porter, del Departamento de Policía de Maplewood, llegó 12 minutos después. El sargento Danny Crowe aseguró la escena. Porter se centró de inmediato en Michael, sentado en el porche con la cabeza entre las manos. La imagen era desastrosa. Michael descubrió el cuerpo. Michael heredaría millones. Michael estaba presente en el lugar de los hechos. Porter lo llevó a la comisaría para interrogarlo. A las 2:15 de la mañana, Michael cooperó plenamente, explicando sin dudarlo la situación del testamento, entregando su teléfono y proporcionando una cronología detallada. Parecía realmente devastado, pero Porter había visto asesinos capaces de llorar a voluntad. Las imágenes de la cámara del timbre mostraban dos momentos cruciales. James entró vivo a las 22:47. Michael llegó a las 0:43. Nadie más apareció en la puerta principal. La puerta trasera no tenía cámara. El análisis forense reveló que James murió por un traumatismo craneal contundente. Las salpicaduras de sangre indicaban que el ataque se produjo por la espalda. La llave de tubo, limpiada, era el arma homicida evidente. El robo simulado fue improvisado. La cartera y el reloj de James habían desaparecido, pero su costosa colección de relojes del piso de arriba permaneció intacta. Un ladrón de verdad se lo habría llevado todo. Los registros telefónicos de Michael confirmaron su cronología con exactitud. El mensaje de texto enviado a las 23:52 coincidía con los datos de la torre de telefonía móvil. Las cámaras de seguridad de la gasolinera lo mostraron en Atlanta a las 23:47. Las cámaras de tráfico documentaron su ruta, llegando a Maplewood a las 0:41. La cronología era imposible de calcular. James falleció alrededor de las 22:50, según la temperatura corporal. Michael seguía en Atlanta. Porter sabía que Michael no podía ser el asesino, pero el sospechoso más obvio a menudo no es el correcto. Porter solicitó los registros telefónicos de los 3 niños de Whitmore. Cuando los registros llegaron el 14 de noviembre, el patrón surgió de inmediato. 6 llamadas entre Holden y Lauren entre el 7 y el 9 de noviembre, cuya duración aumentó de 4 a 9 minutos. Los mensajes de texto eran deliberadamente vagos, pero conspirativos. Esto no es justo. Tenemos que hacer algo. Necesitamos hablar en persona. Primero trajo a Holden el 14 de noviembre. Porter lo condujo a una sala de entrevistas con paredes de bloques de hormigón y una mesa de metal. Holden afirmó que estaba en su casa de Atlanta el 10 de noviembre, trabajando en las renovaciones de su apartamento. Nadie pudo confirmar su paradero. Porter mostró imágenes de una cámara de tráfico que mostraban la camioneta de Holden dirigiéndose hacia el sur por la autopista 27 hacia Maplewood a las 3:42 de la tarde. La cámara de seguridad de un vecino mostró una camioneta similar a la suya estacionada a 2 cuadras de la casa de James entre las 9:30 de la noche y las 11:15 de la noche, justo durante el periodo de tiempo del asesinato. Quiero un abogado, dijo Holden al ser confrontado con la grabación. Lauren llegó 3 horas después. Afirmó haber estado en su casa en Marietta toda la noche. Las cámaras de tráfico contaron una historia diferente. Su coche se dirigía al sur hacia Maplewood a las 18:14.
Otra cámara la captó cerca de la salida de Maplewood a las 19:53. Cuando Porter le mostró las pruebas, intentó alegar que había ido a dar un paseo para aclarar sus ideas. «Entonces, ¿por qué mientes y dices que nunca saliste de Marietta?», preguntó Porter. Lauren solicitó un abogado. Porter no necesitaba confesiones. Los registros telefónicos mostraban conspiración. Las cámaras de tráfico destruían sus coartadas. Las grabaciones de seguridad lo situaban cerca de la escena. El robo simulado era incompatible con el robo real. La cronología demuestra la inocencia de Michael. Ya estaba harto. El 15 de noviembre de 2018, se emitieron órdenes de arresto contra Holden Whitmore y Lauren Whitmore Hayes. Holden fue arrestado en una obra en Atlanta mientras enmarcaba un muro. Lauren fue arrestada en el consultorio médico donde trabajaba. Ambos invocaron inmediatamente su derecho a guardar silencio y solicitaron abogados. Los cargos fueron asesinato en primer grado y conspiración para cometer asesinato. Las pruebas fueron abrumadoras. El juicio comenzó en agosto de 2019 en el Tribunal del Condado de Gordon. La fiscal adjunta Rebecca Martínez dirigió la acusación. La defensa solicitó juicios separados, pero el juez denegó la moción debido a los cargos de conspiración. Holden y Lauren se sentaron en mesas de defensa separadas, sin mirarse. Martínez presentó el caso metódicamente durante 6 días. Llamó a la abogada de la herencia de James, Patricia Drummond, quien testificó que James le dijo explícitamente: «Michael se ganó esto. Sacrificó su carrera para cuidar de Catherine». Holden y Lauren tenían sus propias vidas, y eso está bien. Pero Michael estuvo presente cuando más importaba. Las 6 llamadas telefónicas entre Holden y Lauren se presentaron como prueba de conspiración. Los mensajes de texto se proyectaron al jurado. «Esto no es justo. Tenemos que hacer algo. Necesitamos hablar en persona». Las imágenes de la cámara de tráfico fueron devastadoras. La camioneta de Holden a las 3:42 de la tarde se dirigía a Maplewood. El coche de Lauren a las 18:14. El jurado vio imágenes con fecha y hora que mostraban ambos vehículos dirigiéndose a la casa de su padre. Margaret Flynn testificó sobre su cámara de seguridad, que grabó 30 días de imágenes continuas. La fiscalía reprodujo el video que muestra un Ford F-150 gris estacionándose a las 21:31 y permaneciendo inmóvil durante 1 hora y 44 minutos antes de alejarse a las 23:15. La matrícula coincidía exactamente con la de la camioneta de Holden. Las imágenes del timbre demostraron la inocencia de Michael. James entró vivo a su casa a las 22:47. Michael llegó a las 0:43, tocó y finalmente encontró la puerta sin llave. El lapso de 2 horas eliminó cualquier posibilidad de participación de Michael. Michael testificó el 4º día. Martínez le explicó cómo cuidaba de su madre moribunda y cómo administraba su patrimonio. ¿Tenías alguna razón para lastimar a tu padre?, preguntó. No, respondió Michael con la voz entrecortada. Fue la persona más importante de mi vida después de la muerte de mi madre. Nunca lo haría. Nunca podría hacerlo. El abogado defensor lo interrogó agresivamente. La cronología hacía físicamente imposible que Michael hubiera cometido el asesinato. El investigador Danny Crowe testificó que unos ladrones de verdad se habrían llevado la colección de relojes del piso de arriba, valorada en más de $15,000. En cambio, solo faltaban el reloj y la billetera de James. Los cajones fueron sacados al azar sin un patrón de búsqueda sistemático. Fue una puesta en escena de alguien que no entendía cómo eran los robos reales. El alegato final de Martínez fue preciso. Explicó al jurado la cronología minuto a minuto. El anuncio del testamento crea el motivo. La conspiración llama. Ambos acusados mienten sobre su ubicación. Las cámaras de tráfico prueban que mintieron. La cámara de seguridad ubica a Holden cerca de la escena del crimen durante la ventana del crimen. La cámara del timbre prueba la inocencia de Michael. El robo simulado revela información privilegiada. No solo mataron al coronel James Whitmore por dinero. Martínez le dijo al jurado. Intentaron incriminar a su hermano inocente por un asesinato que no cometió para poder quedarse con todo. El jurado deliberó durante 9 horas en 2 días. El 23 de agosto de 2019, emitieron veredictos de culpabilidad de todos los cargos. Cuando se leyeron los veredictos, Holden se quedó mirando la mesa. Lauren cerró los ojos. Michael, sentado en la galería, hundió la cabeza entre las manos. La sentencia se dictó 3 semanas después.
El juez Harold Morrison habló sobre el servicio militar de James Whitmore y la traición que sufrió por parte de sus propios hijos. Habló de la devoción de Michael por su madre y de cómo Holden y Lauren intentaron destruirlo junto con su padre. Holden Whitmore fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Lauren Whitmore Hayes fue condenada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional tras 30 años. Ninguno mostró emoción alguna durante la lectura de las sentencias. Los dos hijos de Lauren estaban sentados en la sala del tribunal con su padre, viendo a su madre convertirse en una asesina convicta. Michael Whitmore heredó la propiedad según lo previsto. El estatuto de la cazadora de George impedía que Holden y Lauren recibieran nada. Michael vendió la casa Maplewood en la mayoría de las propiedades de alquiler. Incapaz de soportar los recuerdos, creó el Fondo de Becas para Hijos de Veteranos Catherine y James Whitmore, que ofrece becas universitarias completas de 4 años a hijos de veteranos militares. Michael se mudó a Colorado, donde continuó su trabajo como ingeniero civil, y nunca habló públicamente del caso. Salió con alguien ocasionalmente, pero nunca se casó. Saber que su familia se autodestruyó por dinero dejó cicatrices que nunca sanaron del todo. El coronel James Whitmore fue enterrado junto a Catherine en el cementerio de Oak Hill, a las afueras de Maplewood. Más de 200 personas asistieron al funeral. La Guardia de Honor Militar disparó una salva de 21 cañonazos. La lápida dice, su sacrificio honrado. Su memoria atesorada. Cada año, el 10 de noviembre, Michael viaja de Colorado a Georgia y deposita flores en ambas tumbas. Las imágenes de la cámara del timbre permanecen en los archivos de pruebas policiales, en los registros judiciales y en una infraestructura digital que nunca olvida. El plan de Holden y Lauren fracasó porque las cámaras lo vigilaban todo. Sus celos les costaron la libertad. El amor de su padre por el hijo que se quedó se convirtió en el legado que jamás podrían tocar. Y Michael, quien lo sacrificó todo para cuidar de su madre moribunda, perpetuó los valores que ambos padres le inculcaron.